yo quería resaltar eso. ¿Qué se entiende por alma de un organismo vivo? Por alma de un organismo vivo, sugiero entender la concausalidad final, eficiente y formal. Y por cuerpo de ese organismo vivo, que no es otra cosa, porque es la misma, estamos en la concausalidad en cuestión, es mirar esa concausalidad, no en concausalidad con la final, sino la formalidad eficiente con la material. Y por tanto, llamamos cuerpo no a lo que no es alma, no a lo distinto del alma, sino a lo que el alma ordena, porque es concausal. Las dos causas que son mediadoras las estamos mirando desde su ordenación, en cambio la otra la estamos mirando desde su retraso e individuación, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo. Y por tanto, en un cuerpo animal se puede sugerir incluso que cuando se transmite la vida, los que generan individuos, que son todos los vivientes, aunque sea de manera muy elemental, muy pequeña, lo que transmiten es, en el fondo, el alma, la ordenación. Esto es sorprendente porque uno cree que lo que se genera es un cuerpo animado, con la misma animación que el mío. Es decir, casi que se podría decir, y esto es sorprendente, que los perros o los árboles no tienen cada individuo una sola alma, sino que el alma va haciendo vivir muchos cuerpos. Cuando los desgasta, por así decir, pero podríamos decir que lo prioritario en las naturalezas orgánicas no es el individuo, sino la naturaleza. La naturaleza es, según Aristóteles, es la sustancia con principio de movimiento, esa es la causa eficiente intrínseca. Y entonces, y eso, si lo vemos desde el punto de vista de la causa final, no entendida como fija y completa y definitiva como en Aristóteles, es una manera de entender la ordenabilidad de la causa formal. Y eso es lo que yo llamo alma. Entonces, mucho más, lo que se transmite es una capacidad de ordenar el cuerpo. Uno no transmite el cuerpo. Realmente las células, por ejemplo, de la reproducción sexual, lo que llevan es una ordenación, una información ordenada. Eso es la genética. Una información ordenante que necesita una materia dispuesta, claro. No se le puede transmitir la genética de un mono, un mico, a una planta, a coger una semilla y pasarle la genética de la planta. No se puede separar nunca el alma del cuerpo. Entonces hay que generarla antes de que se muera la otra planta o el otro mico, ¿no? Entonces es un alma perviviendo en materia, en el cuerpo, en el cosmos. Y en cada individuo será un poco distinta, porque la concausalidad formal va variando de acuerdo con el entorno, y eso puede llegar a provocar mutaciones en la ordenación y lo que sea. Pero me parece muy interesante entender el alma así, porque eso es, hay que resistirse profundamente a los sujetos al estudiar la antropología y al estudiar cualquier ciencia, a los sujetos fijos. Eso es desobjetivizar, eso es desujetar la ciencia. Cosa que es muy difícil en la ciencia, porque la ciencia precisamente trabaja con ciencia física, pues, con observaciones, pero cada vez las matemáticas evolucionan hasta poder hipotetizar formas de movimiento, o morfogénesis, como lo suelen llamar los científicos actuales, ¿no? La morfogénesis se estudia no solo en biología, sino que se estudia, por ejemplo, en sociología. La teoría morfogenética de la sociedad es interesantísima hoy en día. Y cómo la interacción social va generando formas de ser humano.
tipos sociales, ¿no? Temas Todo culturales. eso es en realidad la vitalidad. La vitalidad es crear, inventar formas de vivir, ¿no? Inventar formas de vivir. Una pregunta, a nivel del universo, esa concausalidad no equivale, a ver, se puede hacer equivaler a la energía. Es decir, si a ver, ¿cómo lo digo? Como no es lógico, sino es real, ¿Sí? ¿realmente qué es? Realmente es una tetracausalidad. Por eso, pero claro, me es fácil comprenderla lógicamente, la tetracausalidad. En la realidad del universo, la tetracausalidad. Es todo el universo, pues es el universo andando. Claro, el universo andando. Por tanto es energía, pero también es materia, pero también... Claro, es el conjunto. Pero digamos, la tetracausalidad puedo entenderla como la energía. También como energía, pero la noción de energía surge, pues, bueno, la noción de energía tiene una historia en la filosofía griega cuando no la utilizaban en física matemática, que es la energía, pues, que es la noción de una actividad que tiene ergo, que tiene una función propia y una obra propia. Y por tanto la energía, cualquier noción, la energía es una noción que surgió para contrarrestar la de fuerza. La de fuerza es una noción sin forma. La noción de fuerza da igual qué fuerza es, basta medirla. Cuando uno puede no solo medir las fuerzas, sino cualificarlas, entonces tiene energía. Es dentro del desarrollo de la física pues, científica a partir de... sí. Para la física mecánica de Newton, las cualificaciones de las fuerzas son externas a ella, porque son las mediciones y son las proporciones de las masas son fuerzas de Newton, son fuerzas o inerciales o son fuerzas gravitatorias, tampoco indica la noción. Pero Newton piensa en fuerzas a las que la mente es capaz de aplicarle leyes desde la geometría del cosmos, ¿no? Una mecánica geométrica de la de Newton. Y por tanto, pues las formas, eso propiamente no se llaman energías. Se empieza a hablar propiamente de energías, propiamente hablar de energías cuando aparece la física cuántica, porque entonces ya aparecen fuerzas cualificadas originariamente, por decirlo de alguna forma. Entonces empieza a hablar, ya no se habla de las 4 fuerzas del modelo estándar, sino de las 4 energías, porque son energías cualificables, no son una fuerza común. Entonces, pero tampoco han podido excluir, ni siquiera los cuánticos, la noción corpuscular o la inercia y la gravitacionalidad. La mecánica cuántica no puede contra la gravitación todavía. Y entonces no hay una formulación cuántica de la gravitación. Ya hay una formulación cuántica de la energía electromagnética y de las otras, ¿no? Pues las otras bastante, pero de la gravedad no, es lo que están buscando. El día que se encuentre una formulación cuántica de la gravedad, tendremos una explicación físico-matemática más completa, pero todavía estamos en el tránsito. Entonces, yo no creo que la concausalidad se pueda equiparar sin más con la noción de energía por la historia que tiene esa noción dentro de la física matemática. Pero sí se puede decir que la concausalidad se puede seguir manteniendo la noción filosófica de sustancias, de compuestos químicos, de naturalezas orgánicas, de individuos. Todas esas nociones permiten, y todas son concausalidades dentro de la causalidad, son el análisis real del persistir. Por eso todas en el fondo son maneras de persistir. De alguna manera de persistir. Y por eso de lo que se trata es de que las formas puedan pervivir, las formas vivientes puedan pervivir cuanto más puedan. Pero si no pueden más, se acaban y se extingue la especie de rinoceronte blanco. Bueno, se extinguió el rinoceronte blanco. ¿Qué? ¿Nos ponemos a llorar? No. Esperamos que salgan otros rinocerontes. Pueden haber o no sé qué, o rinocerontes extraterrestres,
o inherentes en el universo que sea, no hay afán, no tenemos afán. Pero es que no lo vamos a ver, pero lo podemos pensar. Y si lo podemos pensar, lo vamos a ver. De manera que no hay problema. No. Bueno, pero el punto álgido al que quiero llegar es entender el alma, sin separarla del cuerpo, pero distinguirle del cuerpo por su manera de concausar, por mirar la concausalidad de un viviente orgánico desde el punto de vista de su ordenación no definitiva, de su ordenación no definitiva, pero eficiente, la está ordenando, y la está ordenando desde luego en la materia, pero estamos fijándonos en cómo el alma ordena el cuerpo, ese es el alma. Y cómo cuando ese cuerpo ya no puede ser suficientemente organizado, se muere el individuo. Pero se muere no sin antes, si es una planta o un animal, haberse reproducido de ordinario. Y por tanto ha mantenido su animación viva en otro cuerpo. Otro cuerpo individual. Pero, por así decirlo, el alma es más amplia que los cuerpos. Esto es muy difícil para que lo acepte un biólogo. Bueno, lo puede aceptar un político. ¿Quién? Un político. Un alma perdida en el cuerpo. Pero es muy difícil aceptar un biólogo pero cada vez más. Cada vez más porque se van dando cuenta que un cuerpo nunca es cuerpo sin ser ordenablemente, y por tanto sin ser animado. lo que pasa es que al biólogo le gustará escribir libros, y para escribirlos tiene que darle un coto, una terminación determinada, tiene que parar esa ordenabilidad. Digamos que sale el libro, pero sigue el autor. Sigue el autor, por una parte. Y por otra, esa especie que acaban de descubrir o que está en extinción, pues tiene su historia también y seguirá. Y seguirá la evolución y seguirá la vida. Entonces, cuando se entiende ese no ser seguido de la ordenación, de la ordenabilidad, se entiende la vida en el universo de una manera que no tiene ese afán, pues, hombre, evidentemente no podemos, con disculpa de esto, destruir el cosmos. Pero, no, es decir, en el universo no hay que perder la esperanza, aunque no nos toque la restauración de lo que podamos destruir con los daños ecológicos. Lo que pasa es que lo que no lo verán seremos nosotros, pero tampoco los que sigan, los sucesores por miles de generaciones, que algún día que la cosa no deja de ser muy seria. Bueno, entonces, el ser humano es por experiencia un individuo de una naturaleza orgánica. Eso lo sabe cualquiera. Cualquier ser humano tiene la experiencia intelectual de ser un cuerpo. Intelectual. ¿Desde qué momento? Pues ese es el punto que voy a tratar de. ¿Desde qué momento se tiene experiencia intelectual de ser un cuerpo? Entonces, ¿qué estoy llamando aquí experiencia intelectual? Estoy llamando aquí experiencia intelectual ser cayendo en cuenta de ser, o ser cayendo en cuenta de ser con o en otro ser, por decirlo así, bueno, por ejemplo, el además, si es sabiduría, que por ser sabiduría es alcanzar el inteligir personal, pero sin que el inteligir personal preceda a la sabiduría. La sabiduría y el inteligir personal, por así decir, son solidarios, a la par. Y la sabiduría es en alcanzando el inteligir personal, y el inteligir personal solo es en siendo alcanzado por la sabiduría. Ni antes ni después, por decirlo temporalmente, ese es el carácter de Adamás. Pero yo añado, para ilustrarlo, que es
en alcanzando el inteligir personal y otorgándose, de manera que haciéndolo más sapiencial. Siempre será sapiencial el inteligir personal, pero siempre será más sapiencial. Siempre es un decir, pero quiero decir, el además es siempre además. Y eso comporta una experiencia difícilmente precisar, difícil de precisar, pero digamos así que sus manifestaciones es el no contentarse con nada. El ser humano experimenta constantemente que anhela siempre más, en todo. Eso es un testimonio de la experiencia de ser además, sugiero. Esa experiencia es muy difícil de precisar precisamente por su inesibilidad. Pero una vez que el además, otorgándose la sabiduría, alcanzándolo al inteligir personal y metodizándolo o haciéndolo más sapiencial, se lanza en busca de un tema más alto que sea más que además, que sea superior además y en el que encuentre el pleno saber el además. Una sabiduría que sí sepa el además, porque mi sabiduría, incluso unida, pues alcanzando y otorgando la inteligencia personal, no sabe jamás plenamente el ser que soy. El además se escurre a saberse, se escabulle a saberse, no se esconde, porque está perfectamente, digamos así, se cae en cuenta, pero se cae en cuenta de que no sé definitivamente quién soy. Se alcanza pero no se atrapa. No se atrapa, no se frena. Y entonces, mientras más lo alcanzo, más me le otorgo la sabiduría. Y dice, pero ¿usted por qué cada vez se me escapa más? Pues porque usted se me otorga sabiduría, le dice el inteligente a la sabiduría. Como usted se me añade, me hace más sapiencial, yo me voy en busca de más. Y entonces, ese anhelo de más en el saber, no digamos en el amar, o en intimidad, el surgimiento de la intimidad en el ser humano, la experiencia de la intimidad, está muy asociada también al comienzo de la pubertad o de la adolescencia, en los niños, los muchachos y las niñas, pero es una experiencia increíble sobre la demás, la intelectual. Y podríamos ilustrar mucho esta observación, pero voy a fijarme sobre todo en que si el además se encuentra que no logramos saber plenos de sí, como además, precisamente por ser además, entonces dice, pero no me puedo quedar sin saber algo, ¿no? Sin saber un tema, porque ni me puedo poner como tema sabido plenamente, ni el que me conoce plenamente como tema lo conozco, lo sé, no tengo experiencia de Dios, ni tengo experiencia plena de mí mismo, intelectual, me refiero a experiencia. Entonces, él además, precisamente porque carece de identidad, de esa manera autogesta su esencia, en primer lugar con la sabiduría. La sabiduría no es solo intelectual, porque también es amorosa, y también es íntima, siempre es apertura de intimidad y es sobre todo libertad. Esa actividad de alcanzar y de otorgarse es libérrima, que se describe así, pues, de libérrima. Entonces, tiene que reposar en temas, aunque los siga enriqueciendo y los vaya ampliando. Pero lo primero que por así decir, pasa con la experiencia intelectual es que al ponerse en bajada la sabiduría es síntesis o intelecto de los intelectos o hábito del primer principio, que es saber que soy en un ser que no soy, por decirlo así, o un ser distinto. ¿Sí? Yo sé que soy sabiendo, y de modo que mi saber es mi ser, pero sé que soy en o con un ser que no sabe su ser, que ese es el ser extramental o el ser apersonal. Y de ese
ser se tiene una neta experiencia, por lo menos el conocimiento sensible. Digo que vamos a hablar con el hombre de la caída original. Pero el conocimiento sensible me está dando testimonio constantemente desde que se organiza mi percepción. Probablemente a los pocos meses se organiza la percepción y ya distingo cuerpos, el cuerpo de la mamá, el cuerpo, cara, el rostro, es un niño, entonces ya está muy estudiado en psicología. Entonces, soy con otros seres, soy en otro ser, porque el cuerpo empieza a notar el niño o el ser humano empieza a notar que aunque conoce sensiblemente, no conoce sensiblemente, es decir, no tiene una experiencia de su cuerpo como tiene experiencia de los colores, aunque puede ver el color de su cuerpo, pero siente que ese cuerpo es su cuerpo y eso no lo puede ver como color. Sentir que mi cuerpo es mi cuerpo, eso por así decir va implícito en el percibir siempre, pero llega un momento en que empieza a ser experiencia intelectual y ese es el surgimiento de la intimidad, porque tiene que ver siempre la intimidad con el cuerpo y con el descubrir que el cuerpo, por decirlo así, no es que yo esté en mi cuerpo, sino que el cuerpo está en un ámbito de intimidad que yo soy. Y ahí es cuando un muchacho o una niña empieza a sentirse independiente de los papás o del entorno social, el social y psicosocial en que vive. Dice, yo quiero ser con mi papá, no, me cae gordo mi papá. Quiero ser con mi mamá, no, me cae gorda mi mamá, o al revés. Y empiezan muchas veces todo por modelos de imitación al principio, pero es el surgimiento de la intimidad, que es claramente una experiencia intelectual de ser mi cuerpo en mí, o de ser yo en mi cuerpo, si se puede decir así. Y mi cuerpo no es enteramente transparente, eso también se tiene experiencia intelectual de eso, yo considero. Entonces, todas estas cosas valen la pena, aunque no está expresado en la antropología trascendental, más que apuntado. Hay una noción que Polo maneja desde el comienzo, que es la experiencia intelectual, que ya digo, no la desarrolló muy fragmentariamente, y estoy intentando, pues, darle cierta unidad a esa noción, ¿no? Cierta amplitud en toda la... ¿Qué pasa entonces cuando hay conocimiento sensible? Cuando hay conocimiento sensible, por así decir, la experiencia intelectual se queda quieta como ante el televisor, para describirlo con una cosa que pasa hoy en día, o ante el computador, ¿no? O ante el celular, ¿no? Ese ver a los seres humanos totalmente absorbidos por un dispositivo electrónico que es una pantalla es muy similar a lo que pasa con la experiencia intelectual frente al conocimiento sensible, que queda prácticamente absorbida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay experiencia intelectual del conocimiento sensible? Que hay abstracción, es decir, que hay motivación incoativa, que hay abstractos. Los abstractos, por así decirlo, no tienen contenido distinto de las percepciones, pero refieren al término de intencionalidad de las percepciones de una manera distinta que las percepciones. Las percepciones refieren a su término de intencionalidad para mantener el vivir orgánico, y solo en lo que es pertinente para mantener el vivir orgánico. O ya cuando hay una mezcla, pues una mezcla no, sino una elaboración más grande del intelectual, el hombre puede convertir su razón en un instrumento del vivir orgánico. Pero bueno, eso es el instinto de los animales, claro, el instinto de los animales es ese. La noticia sensible del entorno está totalmente sometida a la estimativa. La estimativa es un conocimiento sensible que descubrieron con mucha claridad algunos aristotélicos árabes, y Santo Tomás lo desarrolló muy bonito, ¿no? ¿Quién le dice a la oveja que tiene que huir del lobo? ¿Quién le enseñó a las ovejas a huir del lobo? Eso lo trae la oveja en su genética, sí, en su biología y en su organización. Sí. Entonces, en su organización orgánica, es decir,
el olor, todo eso está, por evolución, eso está todo preparado para que huele a lobo o ve lobo y sale corriendo la oveja. Eso lo veía Avicena, por ejemplo, y lo explicaba Avicena y Santo Tomás lo recoge. Entonces, y eso lo desarrolla después la filosofía aristotélica o tomista también, con la noción de cogitativa, que es más amplia. La noción de cogitativa no es solo estimativa, sino que es una racionalidad práctica Es concreta, humana. que es Humana. que ya ver qué me sirve, qué me es útil en la práctica para mis fines de vida racional. Entonces ya eso es. Yo me atrevo a decir que la mayor parte de la humanidad en este momento vive solo con la cognitiva. Sí. Conocimiento sensible, solo con el conocimiento Esa es la sensible. racionalidad más extendida en este momento, es lastimoso, pero bueno, el punto al que voy es que la experiencia intelectual ante el conocimiento sensible humano se queda tan absorta. ¿Por qué se queda absorta? Ningún animal se queda absorto ante la percepción. Inmediatamente actúa. No hay ningún animal que se quede pasmado. Habría que darle una corrientazo eléctrico y que no se pueda mover, lo que sea, pero la sensibilidad del animal está automáticamente, por decirlo de alguna forma muy precisa, unida a la actividad. En cambio, el hombre desactiva la respuesta al conocimiento sensible, pero no porque sea capaz de desactivarla, sino porque lo absorbe intelectualmente. Es decir, le permite una preocupación, una ocupación que no es animal, que es ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Es decir, me interesa como experiencia intelectual que eso que estoy viendo es, pero no soy yo. Ese es en el fondo el descubrimiento de la intimidad. Eso que estoy viendo no soy yo, porque yo no me veo a mí, y sin embargo me experimento intelectualmente y sensiblemente. Pero no tengo una comprensión intelectual de la demás que sea, pues tengo experiencia intelectual, pero digamos no ante el conocimiento sensible de mi voluntad, de mi inteligencia, de mi además, de la intimidad, no tengo conocimiento sensible. Eso no aparece en el conocimiento sensible. Y sin embargo, excluirlo de la experiencia intelectual es verdaderamente, yo creo que es una arbitrariedad inmensa que se ha cometido en la filosofía. Pues yo creo que sobre todo a partir de Kant, porque dijo que no había intuición intelectual. Todo esto de alguna manera también se podría llamar intuición intelectual. Claro que no se puede llamar intuición en el además, porque es que no le da tiempo de ver, de mirar. El además es tan activo que no da tiempo de pararse a mirar. En cambio, el vertido sí permite mirar. Entonces, la experiencia intelectual termina siendo la constatación de las observaciones intelectuales. Y ahí se concentra toda la filosofía y toda la preocupación del hombre por el ser propio y por el ser visible. Y entonces eso genera lo que decía Hernán ahora, genera tal fascinación que el hombre prescinde del resto de su experiencia intelectual y es capaz de prescindir de la experiencia intelectual que obtenía, y volvemos entonces al estado antes del pecado original, que le correspondía obtener si pudiera ir más allá del conocimiento sensible, experimentarlo intelectualmente el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y a través de la experiencia intelectual del cuerpo, la experiencia intelectual del cosmos entero. Eso no lo tenemos ahora. Tenemos experiencia de que no lo tenemos. Pero no podemos conjeturar que sería viable. Entonces, frente al conocimiento sensible, ya sabemos que el conocimiento sensible, bueno, no sabemos, no lo he explicado, pero el conocimiento sensible
de esa aparición que también se supone que tienen los animales, aunque nadie tiene experiencia de cómo siente el perro. de cómo De siente el cómo perro, nadie tiene siente el experiencia. Sin embargo, puesto que yo sí sé cómo siento y veo que el perro actúa de manera parecida a como actúo yo cuando siento, puedo presumir que el perro también siente de modo parecido a mí, porque no vean los mismos colores, no sé qué, pero algo parecido le pasa al perro. Humberto Maturana sostiene una teoría de la percepción que es solo consecuencialista, es decir, se sabe que él percibe por cómo actúa. Pues muy interesante, yo creo que de cierta manera es válido, porque en los animales nadie puede entrar en el psiquismo de un animal, ninguno. Y además, por más que uno hiciera escanografía electromagnética del cerebro en funcionamiento, no tendría las apariciones visuales ni las apariciones olfativas, si se puede llamar apariciones a las olfativas, pero no tendría ese comparecer de los sentidos que tiene un animal, que inmediatamente se entra pues el animal va, digamos así, lo que le permite la experiencia intelectual al sentir humano es en cierta manera deténgala, limítela y agrúpela en todo su tiempo, articule todo el tiempo de la sensibilidad y cuando usted esté pensando en un árbol, no se olvide que hay árboles chiquitos y que hay árboles quemados y que hay árboles caídos y vaya agrandando su experiencia intelectual de árbol y entonces la observación intelectual de árbol no es ninguno de los sentidos, pero me deja abierto a hacer algo. Y eso es lo que hace que la experiencia intelectual frente al conocimiento sensitivo sea distinta, o la experiencia sensitiva del hombre sea distinta del animal. Ese circuito estímulo-respuesta Queda el desactivado. animal queda desactivado. No queda necesariamente desactivado, y probablemente genéticamente hemos ido perdiendo esa activación instintiva. Eso ya está bastante estudiado también. Pero lo que sí cabe es la posibilidad de contemplar. La posibilidad de contemplar, pero no el paisaje solamente, también, porque la estética, digamos, la apreciación de la belleza sensible, desde luego no está en los animales, pero más que contemplar la belleza sensible, es contemplar qué es lo que está apareciendo, qué será, qué puede ser, porque ha sido la ciencia y todo eso, y desde luego la filosofía, etc. Pero padre, Sí. no podría, digamos, ser en parte lo que comenta Gustavo, en cierta medida sí una desactivación de ese efecto directo a partir del estímulo que es animal instintivo, debido precisamente a la apertura humana, a la apertura de la vida humana, digamos, una sensibilidad abierta, porque realmente el cuerpo humano es abierto, no estereotipado, precisamente porque no es instintivo. No creo que haya una desactivación. Yo lo que creo es que hay genéticamente una activación cada vez menor del instinto por el desarrollo evolutivo del ser humano y precisamente por la cantidad de neuronas libres y por todo eso. Sí. Pero los instintos siguen, los instintos en el hombre siguen, y la prueba es que basta desinhibir al ser humano con el alcohol o con lo que sea y cogen toda su fuerza otra vez. La supervivencia no la paga nadie. Lo que pasa es que eso se le han aportado muchos ingredientes, pero yo no creo que haya que desactivar nada. Y cuando se trata de controlar, siempre me parece que hay que controlar desde lo más alto, no frenando, ¿no? Claro. La noción de inhibición me parece muy poco apropiada para la psicología, pero de todas maneras, en cierta manera, la utiliza Apolo, por ejemplo, cuando explica en la primera lección del tomo 2 de teoría del conocimiento, explica el conocimiento sensitivo. Pero voy a decir la siguiente cuestión. Pues eso es muy interesante todo esto, pero en este momento es secundario para la atención de lo que estoy tratando, porque estoy tratando de llegar a cómo surgen en la animación del cuerpo inteligencia y voluntad como potencias del espíritu.
pero del espíritu en la animación orgánica. Que Pero- no tiene que desinhibir, no tiene que inhibir, sino que en todo caso tiene que ampliar, pero no necesita inhibir. Y sería muy interesante esto aclararlo bien. Yo tengo un camino, pero no tengo la respuesta completa, ¿no? Pero en este momento iba a explicar qué diferencia sugiero que puede haber entre el alma animal, la animación de un cuerpo animal, y la animación de un cuerpo vegetativo, ¿no? Un cuerpo vegetal. Suele estar unida pues, al sistema nervioso, pero también a la sincronización del estímulo y respuesta, ¿no? Aunque la planta tiene algunas reacciones, pero no son centralizadas, pues, están en las hojas, las dormideras, etc. O en la fotosíntesis para orientarse hacia la luz. Eso propiamente hablando no son instintos, sino comportamientos físico-químicos. Los instintos no son solamente comportamientos físico-químicos, aunque tienen un componente exclusivamente psíquico. Un animal es consciente, con conciencia psíquica solamente, de lo que hace cuando está llevado por el instinto. Tanto que tiene que aceptar en los movimientos, ¿no? Aceptar en los movimientos tiene que ser dándose plena cuenta de lo que está pasando, porque si no, un pajarito, a mí me llama mucho la atención que yo no he visto ningún pajarito caerse al posarse en una rama. Y eso implica una estimación del tamaño de la rama, del propio tamaño, del peso, de todo, de la energía con que vuelan, de cómo frenan el movimiento al llegar a la rama. Es un proceso verdaderamente admirable, ¿no? La llegada de un pájaro a una rama es mucho más impresionante que la llegada de un avión a un aeropuerto. Tiene más poderío, digamos así, psíquico, un pájaro aterrizando en una rama que un avión en un aeropuerto, ¿no? Mil veces, ¿no? Aunque los aparatos que utilizan los aviones no los hacen los pájaros, pero bueno. Entonces, ¿qué tiene que pasar en esa animación ordenante y ordenable del cuerpo que debe tener un rango de ordenabilidad que no ordena en cada fase? De manera que cuando ordena en una fase, lo que no ordena, pero puede ordenar, no menos está activo. Pero no está activo como ordenación del cuerpo, sino como alma, solamente. Psiquismo mero, la llamada conciencia que se preguntan todos los psicólogos. Eso es alma que puede organizar el cuerpo de muchas maneras sin ser excluida del cuerpo y sin dejar de tener la hegemonía sobre la organización corporal, pero que ninguna de las organizaciones corporales del momento o de la situación agota la capacidad de organización anímica y por tanto no menos está activa. Y en ese nivel sobrante, dice Polo, sobrante formal, sobrante psíquico, sobrante, yo diría sobrante de concausalidad, eficiente y formal y final, en ese sobrante solamente anímico aparece lo que se siente. ¿Aparece la conciencia? Aparece lo que se siente, aparece lo que se ve, lo que se oye, y está pasando. Es lo que se llama conciencia. Eso es lo que se llama conciencia. Uno de los nombres de las No puede hacer que digamos solo vería. Sí, ¿Sí que? sí. Vería Solo físicamente. vería. Se agotaría. O solo viviría o no vería. No Si vería. fuera planta no vería ni oiría, sino simplemente reaccionaría físico-químicamente ante la luz, ante el calor que produce la luz. Quién sabe, ¿no? Pero habrá que estudiar porque los girasoles giran, ¿no? Pero, ¿qué mecanismo físico-químico, qué funcionamiento es el que hace que gire? Que evidentemente no es ver al sol.
Es verdad. Bien, entonces, yo creo haber seguido toda esa intervención tan interesante, desde luego, es decir, esa manera de actuar por tríadas las causas, pero que entonces si está la tríada de la causa final, es distinto a si no está la material o si está la material. En fin, Siempre está. Lo que pasa es que por eso no es dos cuerpos o dos almas, o un alma y un cuerpo como dos cosas distintas. pero no está actuando, o no está tan... Lo que estoy mostrando es que puede ser mucho más activa el alma que el cuerpo. Muy bien, perfecto. Y no tengo ningún problema en el sentido de esa gran apertura que se dio desde el principio de la clase cuando dijiste que en el genoma había en ciernes muchas cosas, ¿no? Que se podía organizar el genoma así o asá, y entonces aparecerían las especies, por ejemplo. Entiendo ese plus que hay siempre después de una determinada ordenación. Quiero decir que después de una determinada ordenación sigue viva la ordenabilidad. Es lo que quiero decir. Esa es la causa final. Sí, perfecto. Ahora, necesito que lleguemos a ese salto cuando ya no hablamos de alma vegetativa y alma vegetativa que además es alma sensitiva o al contrario. Cuando solo nos paramos en el nivel vegetativo y luego pasamos al nivel vegetativo superado porque ya tenemos alma vegetativa más alma vegetativa, más alma sensitiva o alma sensitiva más alma vegetativa. Y entonces tenemos lo que llamamos los vegetales y los animales. Claro que no son dos almas tampoco, sino que es una animación más rica en concausalidad, Más con la activa. causa final, o sea, más ordenado y más ordenante. Sí, dices que entonces se difumina el límite entre lo vegetal y lo animal, me estás diciendo. Sí, sí, en el sentido de que simplemente basta que la ordenabilidad y la ordenación de la causa final y la formal, pues en concausalidad con la eficiente, sea más que la causa material pueda soportar en cada momento, y entonces ya tenemos un animal y tenemos un psiquismo, pero no dos almas. Listo. Y entonces, perfectamente entendido. Pero necesito que El entonces espíritu, lleguemos ya vamos para allá. al espíritu. Ya vamos al espíritu. Ok, gracias. Entonces, en el fondo, esto es una explicación sobre la recepción de la vida recibida, porque estoy tratando por eso decía que esta introducción a la antropología trascendental, de alguna, fíjense que Pablo no vuelve sobre el tema de vida añadida y vida recibida, sino para el último capítulo sobre el cuerpo. Pero eso merece, y pienso que es un campo de esos, lástima que no esté María Elvira, porque es uno de esos campos en los que hoy en día vale la pena una investigación interdisciplinar, si se entiende la filosofía, sino solo motivación, sino así, ¿no? Bueno, pero supongamos que ya se tiene lo que Pablo llama sobrante formal y pues sugiero que sea sobrante de las dos causas respecto, entonces sería un sobrante de tricausalidad anímica sobre la tricausalidad corpórea dentro del viviente orgánico, dentro de un solo, digo, el vivo orgánico, el ser vivo orgánico, la naturaleza, que en el fondo el vivo orgánico no es el individuo, sino la naturaleza, como acabo de solicitar. Entonces, resulta que él además baja. Hemos ido por dos caminos, ¿no? Hasta ahora en el seminario hemos ido viendo por qué baja el además, como bajada de los trascendentales personales, arrastrados por la sabiduría hacia abajo, precisamente porque ellos, convertidos en método, siendo el tema convertido en método, no encuentran el tema ulterior, entonces por eso bajan. Lo hemos visto también porque el hombre no es dar, hemos visto la bajada del además desde diversos puntos de vista para entender por qué baja. Pero en el fondo es porque la carencia de identidad no se contenta, ¿no? Entonces,
Yo pienso que la demás baja también porque la sabiduría, por así decir, si fuera angelical, estaría dotada con temas sobre el tema anterior, que no, eso sería un ángel. Un ángel es una además, sugiere, una además que por creación es dotado de conocimientos acerca de Dios y por tanto acerca de sí mismo, suficiente acerca de sí mismo, o sea, un además que se sabe a sí mismo desde Dios, pero no por elevación sobrenatural. Claro que la elevación sobrenatural no viene después, es una cosa que es distinta. Pero esto es porque las especies infusas de que habla la teología clásica o la filosofía clásica en los ángeles, no creo que sean acerca del universo, porque ¿a qué le serviría al ángel? Especies infusas acerca del universo, si es inferior. El ángel, ¿por qué no es con el cosmos? El ángel no es con el cosmos porque sabe de Dios por creación. Dicho bruscamente. Por creación sabe de Dios, y sabe de Dios cada ángel distinto. Esas son las jerarquías angélicas. Cada ángel está dotado con un saber sobre Dios distinto del de otro ángel. Puede comunicarlo o no comunicarlo. Si no lo comunica, es un egoísta. Si se tiene envidia, es un envidioso, eso lo mencionaba la vez pasada. Si desprecia, es un despreciativo. Y si no me acuerdo que, si no le recibe más regalos a Dios, es un soberbio. Entonces, pues los ángeles también tienen una prueba, porque mientras más alta sea la dotación sapiencial, más fuerte es la tentación de despreciar, de no comunicar o de rechazar una donación interior. Y el pecado surge en el espíritu, el pecado no surge en el cuerpo. No tiene sentido pensar que el universo tiene tendencia al pecado o que hay algo que inhibir en la naturaleza o que haya que desactivar instintos. Toda esa conducta negativa es paradójica, ¿no? Lo que hay que hacer es llenarla de espíritu, la naturaleza, pero no frenarla. Entonces se deja conducir, se torna dócil. La naturaleza del cuerpo humano se torna dócil, la del espíritu. Cuando el espíritu es espírita, a mí me gusta mucho la palabra espiritar, porque espiritualizar suena a religión. Cuando el espíritu humano espirita el cuerpo, lo hace docilísimo, lo tranquiliza, lo serena, lo apacigua. Una pregunta. ¿Por qué la metáfora del bajar y no, por ejemplo, Que no es metáfora? bueno, no es metáfora, aunque la noción espacial sí es. sí, pero ¿por qué no, digamos, aunque el tema es superior, ¿sí? O digamos, es una realidad superior, ¿por qué no, digamos, proseguir? Sí, me parece muy interesante tu es decir, la tarea es... Sí, es seguir. Es seguir. Sí. Y realmente... Es que al pensarlo, digamos, para mí pensarlo hacia abajo... Es como peyorativo. Peyorativo, sí. De acuerdo. Me parece muy oportuno la observación. Y pienso que, en todo caso, lo que sí se puede decir que es inferior es porque no es el además, porque Sí, es menos que además. Pero el hombre no lo hace para dejarlo abajo, el hombre lo hace para alzarlo. ¿Sí? El anhelo del además es tan vehemente que, por así decir, si baja o si sigue en O lo esencia, atraviesa. si sigue en esencia, o sea, esencial. Yo por eso utilizo el verbo esencial. Si el ser esencia, como verbo, es esencia. Si el ser esencia no lo hace para dejar la esencia abajo y despreciarla, sino para alzarla a ser. Es decir, es continuar el ser. Yo creo que es muy interesante tu observación. Es que si no pareciera... Es continuarlo sin... Ya continuar el además, digamos, el además no necesita continuar por ser además, porque es que el además lleva, entre comillas, la continuación. Claro, pero es que para mí hacer el clic o hacer más conciencia o darme cuenta más bien de la autogestación de la esencia, ¿sí? Digamos, eso era porque leyendo a Selles en diferentes momentos dice
dice que el yo, la síntesis, activa la inteligencia y la voluntad conociendo. Entonces, al mostrarlo así, a mí las supone. Sí, las supone. Entonces yo estaba montado ahí. ¿Sí? Aunque había leído lo anterior, solo que... Estoy totalmente de acuerdo. Lo que estoy tratando de explicar es cómo no suponer la potencia. Okay. Entonces, sí, mejor dicho, para el además, voy a usarlo como proseguir, o sea, no, ese seguir en esencia. Ese seguir en esencia. Bueno, o como esencia. Eso es como una hipótesis que pensando en voz alta. ¿Sí? No puede ser, ese seguir no puede ser menos. ¿Sí? O sea, porque no puede ser, no me lo figuro como, no pueden ser dos encuentros, dos entidades encontrándose. Si es un proseguir, si es un autogestarse, si es un proseguir, menos, sí. No puede ser menos. Es un bajar elevando. Es un bajar elevando en todo caso. Pues, bueno, sí, es un expandirse, un ampliarse. Todo eso, bueno, ampliarse lo que hizo la demás. No, yo creo, ahí veo las limitaciones del lenguaje y las limitaciones que pone la imaginación. Es decir, en el fondo lo que están diciendo es la esencia de la persona humana no es inferior a la persona humana. Padre, pero ahí, o sea, es que también puede ser el error de proseguir, de que es como además. Sí, no es proseguir de manera distinta que como además. Exacto, porque hay una distinción. Y esa es la distinción real. En eso se entiende la no identidad también, la carencia de identidad. Vean que es un seguir careciendo de identidad. Es decir, y el carecer de identidad no es simplemente no ser originario, siendo además, sino siendo distinto de ser además. Entonces, siendo distinto de ser además, de alguna manera es inferior a ser además, pero es provocado o gestado desde el además y por el además, porque además es libremente gestado. Y es gestado sobre todo con la intelección. Después el amor lo inviste, por decirlo así, Gustavo. Sí. Yo creo que sí podríamos revisar un poquito más ese tema de que el intelecto personal, al iluminar, activar la razón y la voluntad, las está conociendo y por lo tanto las está suponiendo. Yo creo que no las está suponiendo porque no las está objetivando. ¿No las está qué? Objetivando, porque el conocimiento personal no es objetivante. Lo propio del conocimiento objetivante es el inteligir de la razón a nivel potencial. El intelecto personal es superior y deriva su luz en dualidades, por eso a veces pensamos en que baja, porque deriva su luz en dualidades, claro, para constituir esencia a través de la apertura de la sindéresis en el ver yo y en el querer yo, pero no porque lo suponga o porque lo conozca, sino porque lo activa, porque es la persona quien activa sus potencias. Entonces no es que se suponga las potencias, las suponga, porque eso sería objetivarlas. Bueno, entonces acepto que no es objetivarlas. Lo que está diciendo Mauricio no es que las objetive, pero sí que las da por existentes. Darlas por existentes, aunque no las pueda objetivar, es sumirlas en una experiencia indiscernida. Es decir, la pregunta es, ¿cómo en el continuarse el además en esencia, o del proseguir la inidentidad del además? Pero eso es proseguir la inidentidad del además. Proseguir la inidentidad del además siendo esenciando, ¿cómo no hay de antemano nada distinto de la naturaleza individual, orgánica? Y por tanto no puede ser, o aceptamos que la potencia, que la voluntad y la inteligencia son diferencias orgánicas o psicoorgánicas, o no lo aceptamos. Si no las suponemos, tendremos que decir, vienen sin más del espíritu.
Si las suponemos, no en el sentido de objetivarlas, estaríamos diciendo, están en la naturaleza orgánica, psicoorgánica. Esa es la alternativa, no es la Es lo que Polo alternativa, como que sugiere al final del libro. Está diciendo, se las pone a acuerdo. se las pone a acuerdo. Eso es lo que Polo Están pasivas, son parte inmaterial de la naturaleza humana cuando son pasivas y nos damos cuenta de ellas al activarlas, que era lo que usted decía al principio. ¿En qué momento el niño es que Pero se está fíjese dando cuando cuenta o está dando cuenta de su crecimiento potencial? Sí, de acuerdo, es un enriquecimiento potencial. Pero pues, cuando tú dices que son parte inmaterial de la... Primero, la noción de parte tampoco entra, ¿no? Es muy... Esa sí que es objetiva. Pero al decir que son parte de la naturaleza humana, hay que pensar, aquí ya no estoy hablando de naturaleza como sinónimo de esencia, sino de naturaleza del individuo orgánico, de una especie Homo sapiens. Entonces, o la potencia y la voluntad, la inteligencia y la voluntad tienen una raíz en la vida orgánica, psicoorgánica, o no. Esa es la alternativa. O vienen solo del espíritu. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ahí entiendes en qué sentido estaba diciendo el suponer. No por objetivar, sino porque él además, en su esencial, en distinción real, para no hablar de inferioridad o superioridad, al esencial en distinción real, o sea, distinguiéndose realmente también de la demás, es decir, distinguiéndose no solo de Dios, sino ejerciendo su distinción real, él, ¿no? El además, ¿no? Entonces, eso es la esencia del ser humano, ¿no? Es la esencia del ser humano. Entonces, la cuestión es, la inteligencia y la voluntad brotan de ese esencial de la demás o se las encuentra en la naturaleza psicoorgánica. Ahí quedó Y no vaya a decir la cuestión continuar en el próximo episodio. Está planteada. Ya es la hora. Miércoles, estamos en Está punto. planteada y a eso se puede contestar. Bueno, sí. Eso se puede contestar, sí, yo creo que a eso se puede contestar. Y yo creo que la respuesta no es unilateral, es decir, hay en la vida psicoorgánica una predisposición compatible con pero la suscitación, yo considero que son suscitadas